Siempre he tenido una relación un poco rara con la pintura. Desde niño pinté cosas en pequeño formato y algún lienzo al óleo de vez en cuando. Normalmente eran copias de alguna lámina o de cuadros de algún pintor conocido. Hasta estos últimos años quizás había pintado 7 u 8 cuadros en toda mi vida. No puedo saber realmente cuándo aprendí a pintar o a mezclar los colores. Lo que sí sé es que esa relación con la pintura tenía mucho que ver con lo material, con el tacto, con las masas, con las formas. Muchas veces pienso en eso de que nuestros sentidos son distintas versiones del tacto. El oído es el tacto de determinadas vibraciones en el aire. La vista es una especie de tacto a distancia, que nos permite adivinar las formas de los objetos, aunque no estén a nuestro alcance para palparlos. Tengo un vínculo con la madera, con los metales, con las herramientas, la tornillería, etc. Creo que procede de mi abuelo, que era marinero y muy manitas. Arreglador, que era como yo lo llamaba. Desde que alquilé el taller, mi manera de acercarme a las posibles nuevas vías plásticas, de volcar lo que había escrito, eran muy matéricas, de cortar, de tocar, manchar, atornillar, pegar, despegar y, sobre todo, estar muy atento al resultado de cada una de esas interacciones. Observar qué cosas habían cambiado, cómo se comportaban esos materiales. En los últimos años, después de haber hecho una mega incursión en el mundo de la música, después de haberme graduado y después de haber empezado a trabajar como profesor, seguí ampliando mis campos de estudio hacia la filosofía y, en parte, hacia la psicología. Todo esto me acercó aún más al campo de la estética y el arte. Y en ese momento vi en lo plástico un modo de tratar temas que me interesaban y un modo de plantear preguntas. A partir de un punto, la vía del naturalismo o del realismo dejó de resultarme sugerente y de parecerme óptima para expresar lo que yo quería expresar y para tratar los temas que yo quería tratar en la pintura. Entonces, siendo conocedor de otras vías de expresión, como la abstracción, las distintas masas de color, la vía geométrica, el expresionismo abstracto, todo el campo de la performance, siendo conocedor de varios de esos campos, decidí investigar o probar distintas técnicas muy relacionadas con lo matérico, que yo sabía que me iban a ayudar a tocar esos puntos que yo ya tenía claro que quería tocar. Y fue un proceso un poco de prueba y error, sobre todo desde que alquilé el taller
y tuve la capacidad de encerrarme aquí durante horas y de probar distintas cosas, probando distintos materiales, jugando con ellos, todo eso que ya tenía apuntado en mis libretas y que quería sacar de manera plástica. Por un lado, quise incorporar la figura humana hasta un determinado nivel de abstracción que todavía dejase entender el movimiento y la gestualidad. De alguna forma, los dos entes de cada pareja de cuadros son Alice y Bob. Si aparece la forma humana en la obra es porque considero que por más que tratemos de abstraernos, incluso cuando hacemos ese tipo de experimentos y nos hacemos las preguntas más elementales, no podemos dejar de lado todo aquello que supone ser humano. De alguna manera estamos condicionados a tener ese filtro, ese punto de vista, y considero que es importante. Entonces las preguntas que hago pintando tienen que incluir también esa parte. Eso puedes publicarlo más, no hace falta que sea tierra y tal. Cuando estaba probando esas distintas técnicas y estaba buscando la vía matérica de tratar estos temas, por una parte, aunque parezca un poco raro, en el hecho de colocar dos planchas una sobre la otra y hacer que se junte la materia de la pintura, lo que yo buscaba era una especie de analogía en lo que se refiere a todo este tema de la física cuántica y el hecho de la indeterminación. En el momento en el que las planchas están unidas, no podemos saber exactamente cuál va a ser la forma que hay dentro, y solo cuando se separan, solo cuando colapsa la función de onda, es cuando se crean las formas. Y además se crean las dos al mismo tiempo, al despegarlas, ¿no? Se crean las dos al mismo tiempo. Esa es la resonancia que tiene con respecto a ese campo que me apasiona tanto de la física cuántica. No la parte puramente técnica o matemática, porque no puedo llegar ahí, pero sí la parte filosófica, que es una de las que yo estudio, y las consecuencias que eso puede tener. Además, al estar probando de manera material cómo conseguir estos resultados de incorporar la gestualidad y la figura humana, casi por accidente, pero estando atento, encontré estos patrones que me resultan tan interesantes y que intento ahora siempre incluir en mis obras, que tienen una disposición fractal o autosemejante. Es la típica forma en la cual una serie de bifurcaciones cada vez más pequeñas hacen que, si pudiésemos observar solo una pequeña parte de cada una de ellas, se parecería mucho a la imagen global, pues como en el sistema nervioso del ser humano, o el sistema cardiovascular, las venas, etc. Los rayos, los árboles con sus ramas y sus ramificaciones, también las raíces. Hay muchos elementos en la naturaleza que tienen un componente fractal, y es uno de los grandes descubrimientos de la ciencia, y para mí tiene un componente estético muy importante que yo no quería dejar de incluir. Hay otros elementos en la pintura que ya son un poco más evidentes, pero aún así está bien explicarlos, como el hecho de que esta disposición fractal puede recordar, pues eso, al propio sistema nervioso de un ser humano, o a su sistema cardiovascular, en todo caso la vida o las vías por las cuales discurre la vida. Esta disposición fractal, por lo que se sabe o se está estudiando, en gran medida responde a una eficiencia en el transporte de líquidos, por ejemplo, de nutrientes, y esa es la razón por la cual aparece en los rayos, por la vía más eficiente de descargar la energía, en el sistema cardiovascular la manera más eficiente de llevar la sangre a las distintas partes del cuerpo, y en este caso pues se da por un fenómeno que tiene que ver con la viscosidad de la pintura. Es un fenómeno que está estudiado también. A mayores de eso, hay otros elementos en esta pintura que ya son un poco más evidentes, como por ejemplo el hecho de que yo, pintando una figura de un color primero, que podría ser incluso femenina, si podemos decir que tiene algún atributo femenino, que no tiene por qué serlo porque son bastante andrógenas las dos figuras, pero aunque no fuese así, en todo caso son dos figuras de dos colores distintos, y lo que se hace evidente es que en el momento de unirlas y luego despegarlas hay una transferencia de una persona a la otra, que es lo que ocurre cuando nos relacionamos con alguien.
siempre queda una parte de ellos en uno y una parte nuestra en ellos. Eso también está incluido dentro de esta forma de pintar. Son muchas lecturas unidas, conceptualmente tiene varias capas, pero me parece que está bien mencionarlas todas. Dentro del estudio de la gestualidad del que hablo, muchas veces esa gestualidad se selecciona pues por razones expresivas, relacionado con momentos por los que yo esté pasando, cosas que me hayan ocurrido, cosas que haya visto, estados de ánimo que pueda tener en determinado momento, las propias posturas que pueden implicar también un estado de ánimo, una manera de relacionarse con uno mismo, con la conciencia. Gestos o imágenes que pueda haber leído que me puedan haber llamado la atención. De hecho, por ejemplo, en este libro de Massimo Recalcati, Las manos de la madre, aparece una cita de Silvia Beghetti Finzi, donde describe una imagen para mí muy potente y que me marcó mucho cuando la leí en el libro, que dice: la escena de la madre que, inclinada sobre el niño, mientras la ayuda a dar sus primeros pasos, al tiempo que lo cubre arqueando su cuerpo y lo sostiene por los frágiles bracitos, guía los pasos que lo separan de ella y lo encaminan hacia el mundo. Yo al leer esa cita, la verdad es que me emocioné un poco, me golpeó bastante fuerte, me pareció una imagen muy potente y al momento quise hacer una serie sobre ello. Aquí, al final, de lo que se trata es de ver, pues, por supuesto, ¿no?, la figura de la madre con la espalda arqueada, protegiendo al niño, ayudándolo a caminar, pero a caminar hacia el mundo, separándolo de ella. En este caso es un estudio de qué supone incluso ser buena madre. La madre buena sería la que en determinado momento sabría dejar ir al niño y encaminarse hacia el mundo, y habría un momento en el que el niño ya se individua y aquí dejaría de estar la figura de la madre y ella se convertiría en su propio ser. Aquí hay otra pareja de los grandes, una vez más, ¿no?, la figura de la madre con la espalda arqueada, protegiendo al niño, ayudándolo a caminar con sus brazos. El niño se encamina hacia el mundo, hacia los peligros, hacia lo incierto. No sé, me pareció una imagen muy potente y quise hacer una serie sobre ello. Entonces, estas son muchas veces las razones por las que empiezo una serie. La grabación del episodio 3, con toda la cuestión de Manu y la fotografía, las exposiciones a las que fuimos, todo el tema de montaje, fue una de esas situaciones que detonaron una nueva serie. Las ideas para los episodios 3 y 4 nacieron casi a la vez y están conectadas. La imagen sobre la que llevar a cabo una nueva serie de cuadros apareció de manera casi inmediata. Es la muestra de la similitud en el gesto del fotógrafo y de quien se cubre el rostro al ser fotografiado. Es el gesto de un fotógrafo que se cubre su propio rostro con la cámara, que se esconde detrás de ella. Un fotógrafo vergonzoso que busca de manera obsesiva inmortalizar a quienes le rodean en un intento de frenar el paso del tiempo. En el fondo, al tener esa intención, al dejar su pozo en la forma de hacer la foto, a quien retrata es a sí mismo. I knew a boy who was swallowed by the sky, by the flashing lights. I knew a man who got lost in the big dark blue and came out alive. I knew a boy, I knew a man that looked a lot like you. I knew a time, I knew a place that felt a lot like you. I knew a boy who was swallowed by the sky, by the flashing lights. I knew a man who got lost in the big dark blue and came out alive. I knew a boy, I knew a man that looked a lot like you. I knew a time, I knew a place that felt a lot like you.
Últimamente se habla mucho del estado de flow, está de moda el mindfulness, el estar presente, etc. Me parece un tema muy interesante. Sin querer hablar por nadie, en mi experiencia veo que una vez nos encontramos embarcados en un trabajo, muchas veces manual, manteniendo una actitud relajada y atenta, empezamos a establecer una serie de conexiones y a encontrar de manera sorprendente elementos que tienen que ver con lo que estamos haciendo. Eso no quiere decir que se consiga siempre, ni siquiera quiere decir que se consiga muchas veces, pero creo que está bien intentarlo. Intentar estar atento.